¿Qué tal, niños? ¿Cómo están? Te presento las actividades que vamos a trabajar en esta semana del 26 al 30 de octubre. Vamos a utilizar la misma dinámica. Iniciaremos con la actividad número 1, que es la actividad de español para el lunes 26. Y bueno, en esta ocasión vamos a trabajar con nuestro libro de lecturas. Te invito a que busques en la página 8 y 9. Hay una lectura interesante, es una leyenda que lleva por título El colibrí. Te pido que cuando tú la leas, prestes atención especial a quién es el autor, quiénes son los personajes que aparecen, qué es lo que ocurre. Acuérdate que en todos los textos narrativos siempre es importante identificar el inicio, el desarrollo y el cierre o la manera en que inicia, cuál es el problema, cómo se resuelve. Y bueno, aquí presta atención especial a lo que ocurre en esta lectura, por qué razón ocurre. Y en el transcurso de la lectura te vas a dar cuenta de que el autor emplea el lenguaje figurado. La lectura, te repito, viene en la página 8 y en la página 9 de tu libro de lecturas. Aquí, bueno, te hago un anticipo. Por aquí te habla de un grupo, de una etnia de nuestro país, que son los mayas. Y bueno, recordarás que hemos hablado de las diferentes creencias que existen en cada cultura. Y bueno, al momento en que tú hagas esta lectura, te darás cuenta pues, de la parte de las creencias de ellos. Y bueno, te voy a encargar que la leas cuantas veces quieras. Puedes hacerlo en voz alta, tus papás pueden checar la manera en que lo estás haciendo. Intenta realizar la actividad si en algún momento te equivocas y bueno, posteriormente quiero que respondas en tu cuaderno este cuestionario. Es la actividad que te voy a pedir que me presentes. Empezamos con quién es el autor. ¿Qué se les olvidó a los dioses al crear a las plantas y los animales? ¿En qué se convirtió la flechita que hicieron los dioses? ¿Por qué trataban de atrapar los hombres al colibrí? Según la leyenda, ¿qué pasa si alguien atrapa un colibrí? Y la última, de acuerdo a la lectura, ¿cuál es el trabajo de colibrí? Espero que disfrutes de esta lectura y, bueno, espero tu trabajo, la respuesta a este cuestionario. No olvides iniciar preguntas con mayúscula, signo de interrogación y cuando inicies tu respuesta también con mayúscula. Vamos a pasar a la actividad que vas a realizar para matemáticas el día martes 27 de octubre. Y bueno, en esta lección vamos a echar a volar nuestra imaginación. ¿Qué es? Observa esta imagen. Si te digo que es lo mismo que esto, pero visto desde otro lado, desde otro ángulo. Si nosotros estuviéramos volando, pudiéramos ver esta ciudad costera así. Ves mucho color rojo porque son los techos, son las azoteas. Y aquí no los alcanzas a ver porque está viéndose desde un lado, ¿sí? Fíjate, este avión es el mismo, pero esto sería si lo viéramos desde arriba. Si tú estuvieras arriba del avión, observarías esto. Pero si lo vieras desde un lado,
lo verías de esta forma. Checa que aquí no se aprecia bien el ala, pero por aquí está. Ahora, si tú lo vieras de frente, observarías solamente esto. En esta ocasión, una de las primeras actividades que vamos a realizar es que vamos a tratar de representar algunos cuerpos vistos desde diferentes ángulos o desde diferentes puntos de referencia. Checa este. ¿Tienes idea de qué es? Este es más familiar para ti, pero checa. Dice, un objeto puede tener una apariencia diferente dependiendo de la posición del objeto y la ubicación de la persona que lo está viendo. Ya te diste cuenta que es un sacapuntas. Si tú lo ves desde arriba, observarás esta parte de la navaja, el tornillo, nada más. Es lo que alcanzarías a observar si tú estuvieras desde arriba. Entonces, el texto que te puse aquí al inicio de la diapositiva te indica que puede tener una apariencia diferente. Este es un sacapuntas, pero este también y este también, pero la visión es distinta porque nosotros lo podemos ver desde diferentes lados, ¿sí? Ahora, si lo viéramos desde un lado, veríamos estas rayitas que tiene a un costado los sacapuntas. Por ejemplo, esto va más o menos aquí, en este lado y en este. Ahora, si lo vieras de frente o, bueno, de frente o la parte de atrás también pudiera ser, estaría el orificio por el que tú metes la punta de tu lápiz. Pero aquí no se ve y aquí tampoco. Checa. Este objeto muy común en nuestros días, el famoso teléfono celular. Checa, si lo vieras desde la parte de atrás, se vería esta parte, en donde está la cámara. Si lo vieras por delante, estaría la pantalla. Aquí si lo vieras desde los costados, aquí fíjate, se vería muy delgadito porque lo estarías viendo desde un costado, ¿sí? Entonces, aquí te decía que vamos a imaginar cómo se pueden ver las cosas. Probablemente no pongamos mucha atención a ese detalle. Fíjate, esta pirámide, podemos llamarla pirámide hecha de cubos. Aquí puedes ver que está formada por 10 cubos, ¿sí? 4, 3, 7 y 2, 9 y 1, 10. Pero si lo viéramos desde arriba, veríamos algo parecido a esto. Y nada que ver con esto, ¿eh? A lo mejor dirías, bueno, pero aquí se ve nada más esto y aquí se ve muy amplio, sí, pero si lo vieras desde arriba, alcanzarías a ver esta parte que te estoy señalando con el puntero, alcanzarías a ver esta y alcanzarías a ver esta. O sea, haz de cuenta que podemos decir que le vamos a llamar escalones. El escalón 1, el 2, el 3 y el 4. Este sería el 1, el 2, el 3 y el 4. Repito, esto sería viéndolo desde arriba. Esta es la famosa pirámide, del Sol, la pirámide de Teotihuacán. No sé si alguno de ustedes ya la conozca, si haya visitado ese lugar. Pero fíjate, de frente verías esto. Pero si estuvieras arriba o si tuvieras un dron que pudiera fotografiarla desde arriba, veríamos esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a trabajar en la página número 33 de tu libro de matemáticas. Ahí en la página 33 es el desafío número 15 que lleva por título ¿Cómo se ven? Aquí dice que lo hagas en parejas. Bueno, aquí lo vamos a omitir esta parte. Tú puedes pedirle ayuda a papá o a mamá. Aquí, en este rectángulo, ¿qué es lo que vas a dibujar? Dice, un vaso visto desde abajo. ¿Cómo verías un vaso desde abajo? ¿Qué parte se vería? Aquí te puse el dibujo del vaso. Pero si lo vieras por abajo, ¿qué se alcanzaría a ver? ¿Qué figura? Y también,
si lo vieras de frente a la altura de tus ojos. O sea, si tú tuvieras el vaso de frente exactamente a la altura de tus ojos, no lo verías igual que aquí, ¿eh? Ojo, aquí distingues la circunferencia, pero tú inténtalo, ponte el vaso exactamente enfrente de tus ojos y ¿cómo lo verías? Aquí, en este rectángulo, vas a hacer dos dibujos. Primero, ¿cómo ves el vaso? Como si estuvieras tú viéndolo desde abajo. ¿Y cómo lo verías si tú lo tuvieras enfrente exactamente a la altura de tus ojos? Ahora, en el segundo rectángulo, perdón, vas a dibujar un escritorio, es parecido al que tenemos en la escuela, visto desde arriba. ¿Qué se alcanzaría a ver del escritorio si lo vieras desde arriba? ¿Se verían la parte de los cajones, las patas? ¿Qué se vería? Y también vas a dibujar aquí mismo cómo se vería el escritorio o qué alcanzarías a ver del escritorio si lo observaras desde un lado. ¿Sale? En el número 3, aquí hay una pila de cajas. Es algo similar a la que vimos aquí, pero tiene otra forma. Bueno, dice, la siguiente pila de cajas, vista desde arriba y desde el lado derecho, el frente es la parte más oscura. Este es el frente. Ahora, dice, ¿cuántas cajas se necesitaron para construirla? Aquí, para construir esto, ¿cuántas cajas se ocuparon? Ojo, aquí hay cajas que no se ven, pero que sí están. Ahí hay que pensar en eso. Y aquí, ¿cuál es el menor número de cajas que se necesitan para completar un cubo? Imagínate que quisieras hacer un cubo. Una de las características de los cubos es que sus lados son iguales. Entonces, si aquí, por ejemplo, mide 3 cajas, de este lado, ¿cuántas cajas debe tener? Hacia arriba sí tiene 3, pero ¿cuántas cajas nos faltarían para completar un cubo pensando en esta figura, ¿sí? Acuérdate que los cubos tienen lados iguales. Bien, esto es en la página 33. Ahora, vamos a pasar a otra cuestión. El triángulo. Como su propio nombre lo indica, el triángulo es una figura que tiene 3 ángulos. Aquí vemos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya habíamos comentado en lecciones anteriores que un ángulo está formado por 2 líneas rectas que se juntan. Bien, entonces el triángulo tiene 3 ángulos y también, lógicamente, tiene 3 lados. Esto la convierte en la figura geométrica con menor número de lados y ángulos que se pueden construir. No se puede hacer una figura geométrica de un solo lado, porque sería nada más una línea. No se puede construir una figura geométrica con 2 líneas, porque sería un ángulo nada más. Entonces, la figura geométrica con menor número de lados es el triángulo. Pero si te das cuenta, estos triángulos se parecen en que tienen 3 ángulos y 3 lados, pero observarás que no son iguales. Quiero que hagamos lo siguiente. A ver, primero te voy a pedir que, bueno, te tomes tu tiempo para recortar. Hay un material recortable en tu libro de matemáticas que está en la página 249. Son estos triángulos. Ojo, son estos, ¿eh? Está el número 17, equiláteros o isósceles, así se llama. Es la página 249. Te darás cuenta que cada triángulo tiene un número. El triángulo 1, el triángulo 2, el triángulo 3, el triángulo 5, el triángulo 6, etc. Bien, ¿por qué tiene números? Porque esos números nos van a servir para identificarlos. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los triángulos parecidos. Pudieras decir, el triángulo 1 se parece al 6, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, vas a recortar. Muy bien, sí, esta sí es una indicación.
Te sugiero que los recortes para que los puedas observar. Si es necesario, los voltees, los analices bien. Ahora, ya que los tengas, te vas a regresar a la página número 35. En la página número 35, viene un esquema que nos va a servir para saber qué características tienen los triángulos. Acuérdate que dijimos que los triángulos son diferentes. Se parecen en 3 ángulos y 3 lados, pero la forma en que tienen sus ángulos y sus lados es lo que los va a hacer distintos. Vamos a pensar. Piensa en esta primera pregunta. ¿Tienen lados iguales? ¿Qué podemos hacer? Tú puedes agarrar, no sé, este triángulo, por ejemplo, el 4. Piensa, ¿tiene lados iguales? O puedes agarrar este, el 9. ¿Tiene lados iguales? Pregúntate eso, ¿sí? Ahora, ¿sí o no? Si no tiene sus lados iguales, quiere decir que es un triángulo escaleno. A los triángulos que no tienen sus lados iguales se les llama triángulo escaleno, ¿sí? Pero si sí tiene lados iguales, se le llamaría triángulo isósceles. Ahora, aquí ya no nos da ninguna opción. Escoge, repito, escoge un triángulo y observa. ¿Tiene lados iguales? Sí o no. Si no tiene lados iguales, es un triángulo escaleno. Y aquí abajito hay 2 columnas en donde tú vas a escribir el número del triángulo que es escaleno. Pero dijimos, si tú identificas que sí tiene lados iguales, va a ser un triángulo isósceles. Pero ahora, vamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿tiene sus 3 lados iguales? Aquí es importante que hagamos una pausa. Fíjate bien. Va a haber triángulos, te vas a encontrar con triángulos que tienen 2 lados iguales. Pero vas a encontrar triángulos que sus 3 lados los van a tener iguales. Ahí hay una gran diferencia. Unos van a tener 2, otros van a tener 3. Entonces, si tiene sus 3 lados iguales, ¿tiene sus 3 lados iguales? Sí. Si los tiene iguales, se va a llamar triángulo equilátero. Si no los tiene, dice, solo tiene 2 lados iguales, entonces es un triángulo, isósceles no equilátero. ¿Sí? Bueno, repito la actividad. Escoge, puedes empezar con el número 1 para que no te hagas bolas. El 1. Obsérvalo, el 1. Veamos. ¿Tiene lados iguales? No, pues que sí. Entonces puede ser un triángulo isósceles. Pero veamos la siguiente pregunta. ¿Tiene sus 3 lados iguales? Vimos que sí los tiene iguales. Entonces es un triángulo equilátero. Pero te preguntarás, ¿y en dónde lo voy a poner si nada más dice escalenos e isósceles? Bueno, como tiene lados iguales, lo vas a poner en el isósceles. Aquí pondrías el número 1. Luego observas el número 2. Igual identificas, a ver, ¿tiene lados iguales? Te preguntas todo lo que viene aquí, ¿sale? Entonces, esto aparece en la página 35. Hay que completar este esquema que viene aquí. Aquí vamos a poner todos los números de los triángulos que son escalenos y de los isósceles, y también contestas la página 36. En la página 36 aparecen algunas preguntas que van a estar relacionadas con los triángulos que recortaste. Ahora, te muestro aquí en esta diapositiva algunas características de los triángulos. Bueno, aquí están clasificados.
Y aquí viene qué son los equiláteros. Dice, su denominación indica que los tres lados son iguales. Son iguales porque en los triángulos equiláteros los tres ángulos son iguales, tienen la misma medida. ¿Te acuerdas que en algún momento decíamos que así vamos a representar los ángulos? ¿Sí? Ahora, el isósceles tiene dos ángulos iguales y por lo tanto dos lados iguales. Y el escaleno, los ángulos y los lados son diferentes. Este tiene, fíjate, este tiene tres lados iguales y tres ángulos iguales. Este tiene dos lados iguales, dos ángulos iguales. Y el escaleno se caracteriza porque ni sus ángulos ni sus lados son iguales. Ahora, hay una palabra que ya en algún momento trabajamos, que eran los famosos ángulos rectos. ¿Recuerdas que algunos de ustedes decían que se parece a una letra L? Y bueno, decíamos que cuando usamos nuestro transportador nos damos cuenta que estos ángulos miden 90 grados. Bueno, ¿por qué te pongo esta información? Porque tú te vas a dar cuenta que encontrarás algunos triángulos que tienen ángulos rectos. Fíjate bien, ¿qué pasaría? Observa el puntero. Si yo trazo una línea de aquí a aquí, ¿qué voy a formar? Un triángulo parecido a este. Este también es un ángulo recto. Juntamos y se forma un triángulo. Bien, a estos triángulos que tienen un ángulo recto se les llama triángulo rectángulo. ¿Sí? Piensa en esto. ¿Tienen lados iguales? Por ejemplo, estos. ¿Los tres lados iguales? ¿O tiene dos lados iguales? ¿O no tiene ningún lado igual? ¿Qué pudiera ser? Triángulo equilátero, triángulo escaleno o triángulo isósceles. Puedes checar las veces que quieras esta información. Acuérdate, equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, y el escaleno, pues, los tiene completamente diferentes los tres lados. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a la página 37. Y en la página 37 nos pide que investiguemos y anotemos aquí los triángulos que tienen un ángulo recto, o sea, los triángulos rectángulos. Pero, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿te acuerdas que recortaste estos? Fíjate cuál de estos, qué número tiene el triángulo que se parezca a estos, a los triángulos rectángulos, a los que tienen ángulo recto, y tú obviamente que aquí anotas el número, ¿vale? Vienen unas preguntas ahí mismo en la página 37 y te dice, la primera, por ejemplo, ¿existen triángulos escalenos con un ángulo recto? A ver, ¿habrá algún triángulo escaleno que tenga un ángulo recto? ¿Cuáles son los escalenos? Los escalenos, acuérdate, dice que no tienen ningún lado igual. Tú vas a contestar sí o no, y aquí dice, escriban un ejemplo. O sea, vas a escribir el número del triángulo que tú creas que cumple con estas condiciones. Si es triángulo escaleno con un ángulo recto. Ahora, en el número 2 dice, ¿todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? ¿Sí o no? En el número 3, indiquen un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. ¿Cuáles son los isósceles? Bueno, aquí te indica cuáles son los isósceles. Te pregunta si los isósceles tendrán algún ángulo recto. Y si lo tuviera, pues fijas qué número es, ¿sale? Eso es en la página 37. En el número 4, hay triángulos equiláteros con un ángulo recto. Triángulos equiláteros, los triángulos equiláteros tendrán un ángulo recto.
Fíjate si hay alguno que creas tú que cumple con esa característica y anotas su número, ¿sale? Eso es en la página 37. ¿Qué me vas a entregar? Primeramente vas a clasificar los triángulos que recortaste de la página 249 y acuérdate que los vas a poner en la página 35 y vas a responder la página 36. Me regreso. O sea, lo que me vas a presentar como evidencia es esto, a ver, ya se me fue, de la página 35. Aquí está en la página 35. Aquí vas a poner los números y contestas la página 36. ¿Qué más me vas a presentar? Pues la página 37. Vas a clasificar aquí los que sean triángulos rectángulos porque tienen un ángulo recto. Y es todo lo que vas a presentar. Página 35, 36 y 37. Es todo en matemáticas. Bien, vamos a pasar a ciencias naturales. Esto es la actividad 3 para el día miércoles 28 de octubre. Bueno, en ciencias naturales vamos a continuar hablando acerca de el cuidado de nuestro cuerpo, el cuidado de nuestra salud. La semana pasada hablábamos de las vacunas, hablábamos de Edward Jenner, que por ahí hizo investigaciones interesantes para la aplicación de las vacunas. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una palabra que probablemente hayas escuchado: agente nocivo. En tu libro nos indica que un agente nocivo es todo aquello que puede afectar nuestro organismo y causarnos daño. En nuestro entorno, ya sea en la casa, en la escuela o en la calle, podemos encontrar agentes nocivos. Por ejemplo, el exceso de ruido o de vibraciones puede afectarnos el oído. La mala iluminación puede hacer que forcemos nuestra vista y tengamos daños en nuestros ojos. Y mala iluminación no me refiero a que sea poca iluminación, no, una mala iluminación también puede ser un exceso de iluminación. Cuando estás con el celular en la noche, pues es una mala iluminación. La falta de ventilación, el exceso de calor o de frío. Bien. Pero también agentes nocivos se puede considerar a los virus, bacterias, sustancias tóxicas y otros microorganismos que al entrar a nuestro cuerpo pueden producir daño. Bueno, entonces dijimos que el agente nocivo es todo aquello que afecta a nuestro organismo y nos hace daño. Bueno, comentábamos anteriormente de las sustancias tóxicas. En casa es muy común que tengamos algunos productos que contienen sustancias tóxicas. ¿Qué son las sustancias tóxicas? Observa aquí en la diapositiva, dice, son compuestos venenosos y al ser venenosos, que causan daño al organismo. Estas sustancias tóxicas existen en forma de polvo, gases y líquidos. El ser humano utiliza productos que contienen sustancias tóxicas. Por ejemplo, para el control de plagas domésticas, probablemente tengas alguno de estos en casa o de otras marcas. Para las moscas, los zancudos, las cucarachas o algunos otros insectos. Y bueno, es una sustancia tóxica. O también se usan para el control de plagas en los cultivos. La gente que tiene sus sembradíos en ocasiones usa algunos polvos, algunos fertilizantes o algunas sustancias que le ponen a la tierra o a las plantas para eliminar algunas plagas que hacen daño a las plantas. Pero también existen esas sustancias tóxicas, se usan para el mantenimiento de las casas. En tu casa, en nuestras casas tenemos muchas cosas de estas: suavizantes de tela, blanqueadores, aromatizantes, limpiadores. Y bueno,
Todas estas sustancias tóxicas son peligrosas. ¿Por qué razón? Porque dañan nuestra salud, pero no nada más la de nosotros, también la de los animales. En este caso, pudiera ser la de tu mascota o también la de los animales que se encuentran libres en la naturaleza. También pueden dañar a las plantas y en general al medio ambiente. Y por lo general van a hacer daño si no se usan de manera segura. Cuando estamos en contacto con estas sustancias, pueden perjudicarnos de tres maneras. Por vía respiratoria, o sea que se inhalan por la nariz. Hay unos insecticidas muy fuertes que pues a veces tú los aplicas en tu casa, en tu habitación, y te sugieren que después de que lo hagas, dejes un rato que haga efecto esta sustancia y que después ventiles tu habitación, porque si lo llegas a inhalar, pues tal vez sí se acaban los zancudos y los animales, pero también nos hacemos daño. Entonces, nos pueden hacer daño por vía respiratoria, por vía oral, o sea, que lo tomemos. Probablemente pudieras decir, bueno, pues yo jamás voy a tomar pinol o cloro o suavitel, pero bueno, tú no. Pero puede ser que alguna persona por descuido lo haga. Hay ocasiones en que las personas venden estas sustancias, pero no los venden en envases transparentes. Los venden, de hecho, en botes de leche. Si tú ves un bote de leche, por ejemplo, en el que se envasa la leche, algunas personas usan esos botes para poner algunas sustancias. Hay una sustancia blanca que se usa para darle brillo a las superficies a los tableros de los carros, y pues tú a simple vista pudieras ver que es leche, ¿no? Claro, te darías cuenta del olor y todo eso, pero no son formas muy seguras. Ha habido casos de intoxicación, pues por personas que no tuvieron la precaución y por vía oral ingirieron esas sustancias. Y dice que también por vía dérmica, o sea, a través de la piel. Aquí, por ejemplo, esta persona no está usando guantes y pues es muy probable que tenga un daño en su piel. Esta información tú la encuentras en la página 32 de tu libro de naturales. Bien, en la página 33 hay algunas recomendaciones para que nosotros sepamos manejar las sustancias tóxicas. De hecho, esas sustancias tóxicas deben de tener algunas, en su etiqueta, algunas indicaciones de que esos productos no los deben de manejar los niños. Pero hay ocasiones en que por descuido, si tú quieres, las personas, los adultos no las cierran bien o los dejan en lugares no muy seguros, y aquí es donde surgen los accidentes. Por eso una de las recomendaciones es mantener las sustancias perfectamente cerradas y guardadas en sus envases originales. Hay unos frascos de sustancias tóxicas que no los puedes abrir nada más al girar. Primero tienes que oprimir, primero aprietas y luego giras. Y esta es una buena medida de seguridad para que los niños no lo puedan abrir tan fácilmente. Otra cuestión, identificar las sustancias colocando una etiqueta con el nombre del producto. En algunas ferreterías te venden algunas sustancias y con un marcador ahí le ponen thinner, aguarrás o gasolina. Y bueno, cuando menos eso serviría para saber qué es lo que tiene ese envase, ¿no? Ahora, separar los productos que sean inflamables y protegerlos de las fuentes de calor. ¿Qué es un producto inflamable? Un producto inflamable es aquel que, si está cerca del fuego, puede explotar o encender. Entonces, es conveniente que estén separados. Ahora, vamos directamente a la página 34. ¿Qué vas a hacer? Aquí, por un lado del dibujo, no vienen en este orden en el libro, yo así los pegué, pero aquí fíjate, hay una avioneta que está lanzando algunos fertilizantes tal vez, o algún insecticida o algún pesticida en el campo.
Pero fíjate, este niño está así como que bien emocionado viendo a la avioneta aventar esas sustancias. ¿Qué será recomendable hacer? Aquí escríbelo. Sí. Este niño, checa cómo está, pon atención aquí. Quiero suponer que es un alacrán. Pero, ¿qué recomendarías tú para que este niño no tuviera daño? ¿Sí? Aquí esta niña, tú observas bueno, en tu libro lo vas a observar mejor. Hay una sustancia que le llaman sosa cáustica. No sé si tú has visto que mamá tiene una sustancia que se usa para limpiar las hornillas de la cocina, de la estufa, y de hecho es tóxica. Si te cae, por ejemplo, en la piel, te da un ardor, te puede quemar. Se recomienda usar guantes para esto. Y bueno, esta niña está jugando con la sosa, pero ¿dónde habrá quedado la sosa o por qué está ahí? O a lo mejor estaba aquí y ella la alcanzó. No sé, ¿qué recomiendas tú a esta niña? Y aquí lo escribes por un ladito. Y fíjate, este niño alcanza esta botella, pero no creo que sea de Coca-Cola. ¿De qué crees que sea? Fíjate, como que algún adulto estuvo trabajando con esta y con este embudo, pero aquí lo dejaron. ¿Qué crees que qué crees que se le está ocurriendo a este niño? Pero lo que vas a pensar y lo que vas a escribir es, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos recomendar para que no ocurra algún daño? Bueno, aquí mismo en la página 34 vas a completar estos enunciados con estas tres opciones de respuesta. Si checas, están las tres rayitas rojas y aquí hay tres palabras que te van a permitir formar correctamente la frase. Aquí igual hay tres rayitas, tres palabras para completar la frase, tres rayitas, tres palabras. Mi mamá guarda el, y tú checas qué palabra puedes poner, en un, para que mi hermano no lo alcance, porque es, ¿sí? Vas a completar esas frases. Bien, y en la página 35 hay una sopa de letras en la que aparecen algunas palabras relacionadas con prevención de accidentes, con sustancias tóxicas. Estas son las palabras que vas a identificar aquí. Tóxicas, ruido, vibración, iluminación, ventilación, calor, polvo, virus, bacteria y hongos. Bien, ya sabes cómo resolverla, buscas alguna, aquí, bueno, ya te señalé una, mira, iluminación. Ya lo encierras muy bien, sale. Lo que me vas a entregar entonces es anotar a un lado de los dibujos de la página 34 las recomendaciones para evitar daños a la salud y completar las frases. Son estas, esto es lo que me vas a presentar de evidencia, página 34, y también resolver en la página 35 la sopa de letras. ¿Sí? Es la actividad que te sugiero para ciencias naturales. Vayamos ahora a geografía, que es la actividad número 4 para el miércoles 28. Y bueno, en geografía vamos a hablar de la diversidad cultural. En la página 34 vas a encontrar este texto. Además de su riqueza natural, México tiene una gran diversidad cultural. Si realizas un viaje por diferentes regiones de México, desde el sureste hasta el norte, encontrarás coloridos y pintorescos poblados que muestran la riqueza de los pueblos indígenas. Descubrirás las lenguas que hablan y sabrás cómo son sus artesanías. La forma de vestir, las artesanías y las actividades de cada pueblo indígena están relacionadas con el lugar donde viven. Por eso todos los pueblos indígenas son diferentes entre sí, aunque tienen cualidades que los distinguen en conjunto, como el respeto por la naturaleza y el trabajo colectivo en beneficio de la comunidad. Dicho en otras palabras, si tienes la oportunidad de viajar, creo que las personas que tienen la oportunidad de viajar, es más fácil que entiendan la geografía. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de la diversidad de paisajes, de la diversidad de costumbres, de la diversidad de creencias. Y bueno, en esta ocasión nos vamos a centrar en esto.
Observa estos dibujos que aparecen en tu libro y checa primeramente la forma de vestir. Checa si se parece a la tuya. Fíjate, estos niños, a este grupo, a esta etnia, se les llama rarámuris. Ellos viven en el norte del país, en Chihuahua principalmente. Fíjate cómo visten. Hace mucho frío allá. Estos niños viven en el sureste, allá por Chiapas, y les llaman lacandones. Observa su vestimenta, observa su pelo. Esta niña vive en una región que le llaman la Huasteca. Y estos niños también, por el norte del país, les llaman mayos. Checa la forma de vestir. Las creencias que ellos tienen son distintas a por ejemplo, las ideas de los rarámuris son diferentes a las de los lacandones, son diferentes a las nuestras. Su forma de vestir es diferente, su alimentación, ¿sí? Pero esto es parte precisamente de la diversidad cultural que hay en México. Fíjate, en la página 36 y 37 observarás que hay diferentes niños. Son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada niño, cada niña tiene una descripción. Aquí tú observas. Vamos a leer esta. Hola, me llamo Carmen. Soy Tzotzil. Tzotzil es el nombre que se le da a la etnia o al grupo indígena al que pertenece. A ellos les llaman tzotziles. Es como si dijéramos, nosotros de aquí somos, es un ejemplo, decir, somos laguenses. Los de León son leoneses, por ejemplo. Pero bueno, ese nombre que se nos da laguenses o leoneses, se les llama gentilicio. Pero es nada más un ejemplo. Aquí no es que vivan en un lugar llamado Tzotzil, no. Al grupo indígena se les llama tzotziles. Dice, vivo en la Sierra Norte de Chiapas. Para esto vamos a usar un mapa, ahorita te explico. Aquí tejemos textiles de lana. La ropa que usan ellos principalmente es de lana. Y un dato curioso, hay gente que erróneamente cree que la vestimenta de ellos no es de calidad, ¿no? Al contrario, son hechas a mano, son muy, muy calientitas, son muy bien hechas. Estos trajecitos, por ejemplo, pues no es muy común que los vendan, son muy caros, porque son hechos a mano. Pero bueno, esta niña se llama Carmen, pertenece a un grupo indígena llamado Tzotzil y vive en Chiapas, y aquí nos dicen una de las actividades que hacen. Esta niña, por ejemplo, una de estas tres niñas se llama Ana, ella es rarámuri y vive en Chihuahua. Aquí hablamos de los rarámuris, estas personas son rarámuris, y bueno, en el lugar donde resido hacemos trabajos de madera. El clima es templado subhúmedo. Fíjate, aquí trabajan con madera y aquí hacen ropa con lana. Este niño es Joaquín, vive en Campeche, ¿sí? Cada niño tiene su descripción. Quiero que tú la leas, identifiques en qué estado viven, qué hacen, por qué son diferentes, cómo es el clima del lugar en donde habitan. Y bueno, esto está en la página 36 y 37, pero quiero que te fijes que en la página 38 aparece nuevamente un mapa de nuestro país, que aquí no sé si recuerdes que vimos que está dividido en regiones también. Es un mapa distinto en cuanto a la división: región norte, región occidente, región sur y región oriental. Bueno, observarás que aquí hay unas rayitas rojas que están señalando la parte de un estado.
Yo te pongo una pregunta. ¿En qué estado viven? Te pongo un ejemplo. Ana. Dice que Ana es rarámuri y vive en el estado de Michoacán. Bueno, tú puedes usar tu atlas y en tu atlas busca un mapa en donde vengan los nombres de los estados. Y bueno, yo te ayudo con este. Este estado grandote es Chihuahua. Y aquí vamos a escribir el nombre de Ana. Aquí Ana, porque Ana es rarámuri y vive en el estado de Chihuahua. Esto es lo que me vas a presentar en el mapa de la página 38, o sea, este mapa, escribir en el estado que corresponda el nombre de los niños que aparecen en las páginas 36 y 37. Repito, en este mapa escribirás los nombres de los niños. ¿De qué niños? De Carmen, de Ana, María, Marta, José y Joaquín. ¿Sale? Esto es lo que te encargo en la actividad de geografía. Vamos a pasar ahora a historia, que es la actividad número 5 para el jueves 29 de octubre. Bueno, en historia te presento esta imagen. Observa que dice Dios Centeotl. Probablemente choque con tus creencias, pero acuérdate que hablamos de la diversidad, hablamos de que la forma de pensar de los habitantes de un país o de una región es muy distinta y que incluso puede llegar a cambiar con el tiempo. Bueno, antes de la llegada de los españoles, antes de 1519, que así lo marcan los libros, que fue cuando llegan los españoles a México, las personas que vivían aquí, algunos de ellos, tenían sus propias creencias religiosas. Y para ellos, este era un dios al que le llamaban Centeotl. Quiero que te fijes en esta parte. ¿Ya identificaste qué es? ¿O qué crees que sea? Lo tiene en su mano, lo tiene agarrado así. Bien. Probablemente no le hayas forma, pero bueno, te ayudo si te digo que este dios era el dios del maíz. ¿Y por qué el dios del maíz? Bueno, pues se supone que el maíz llegó a tener una importancia tremenda en los primeros pobladores de lo que actualmente es México. Estas son unas mazorcas, o sea, es el maíz ya maduro. Lo que tú conoces como elote es maíz tierno, pero esto se supone que ya son unas mazorcas cuando el maíz ya está maduro. Este era el dios del maíz. Y esta imagen también es de Centeotl, era otra manera de representarlo. Bueno, el maíz llegó a ser muy importante. Existen estos dibujos que lo demuestran. Aquí probablemente están cocinando. Aquí se muestran algunas imágenes de mazorcas, personas que traen las milpas, estas personas que estaban cultivando. Antes cultivaban con este instrumento, que era como un palo, que le llamaban coa, con él hacían hoyos y depositaban las semillas y ahí sembraban. Estamos hablando de que ya aquí habían descubierto la agricultura. Y bueno, aquí también vemos que hay personas, no sé si se te haga parecido esto, es un instrumento al que le llaman metate. Y en él molían el maíz, hacían algo parecido a la masa y después hacían las famosas tortillas. Bueno, la idea de explicarte esto en historia es solamente para resaltar la importancia que tuvo el maíz en la vida de los antiguos habitantes de nuestro país. De hecho, hasta la fecha, sigue siendo parte de nuestra alimentación. Fíjate, observa en la página 32. Me gustaría que leas la información que aparece en la página 32, pero que veas también este dibujo que se han encontrado en algunos muros. Esta es una planta de maíz, por si no las conoces. Bueno, aquí en esta parte salen los elotes verdes y ya cuando se secas ya está el maíz. Pero quiero que te fijes, o sea, no es un elote, o sea, está en el lugar del elote, pero si te fijas bien, se ven como caras de personas, ¿sí? Este objeto
vendría a ser un instrumento de uso diario para ellos. Así como tu mamá tiene un alajero o una caja para guardar objetos, bueno, ellos usaban esto de piedra, pero fíjate, ¿qué figura alcanzas a identificar? Claro, pues es una mazorca, es maíz, ¿sí? Lee la información que viene en la página 32 y ahí, por ejemplo, te van a mencionar de qué va a ser tan importante que hay un escrito que le llaman Popol Vuh. El Popol Vuh es de un grupo indígena al que se les llama mayas. Y bueno, dentro de ese relato se dice, de acuerdo a las creencias de ellos, que los dioses de ellos, de los mayas, crearon al hombre de maíz. Y en estos dibujos lo intenta representar, que el hombre surge del maíz. Probablemente te parezca una idea absurda, pero acuérdate, esto es parte de la diversidad cultural, ¿sí? Cada pueblo tiene diferentes creencias, ¿sí? Y bueno, muy importante el maíz. Esta información, repito, la podrás encontrar en tu libro de historia en la página número 32. Te invito a que lo leas. Y bueno, lo que nos pide la actividad de este contenido es que reconozcas la importancia que tuvo el maíz y para ello lo que tú me vas a entregar es escribir en tu cuaderno una lista de platillos en los que se use el maíz. Tú te vas a dar cuenta, ahorita a lo mejor se te viene a la mente luego las tortillas, sí, pero habrá otros alimentos que son preparados con maíz. Escribe una lista con de platillos, perdón, en los que se use el maíz. Aquí pues te podrán apoyar mamá o abuelita o algún adulto que sepa de estas cuestiones de la cocina. Es todo en historia. Pasamos a formación cívica y ética, que es la actividad número 6 para el día jueves 29 de octubre. Bueno, en la página 32 hay una pregunta, perdón, que dice, ¿decidir responsablemente? Vamos a pensar que en casa tomaron la decisión de tener una mascota, pero no es nada más ir a la tienda o ir a un lugar de adopción y traer un perrito a casa, un gato o algún otro animal. No. Si se tomó esa decisión de tener una mascota en casa, ¿qué hay que hacer? Esa fue tu decisión, pero eso implica que lo bañes, que le des de comer, que lo lleves a vacunar, que lo saques a pasear, que limpies el lugar en donde va a habitar, que lo cuides. Ya tomaste esa decisión, pero ahora, ¿qué más sigue? Pertenecer a un equipo deportivo. Tú quieres entrar a un equipo deportivo, esa es tu decisión. Pero, ¿qué vas a tener que aceptar? Probablemente estos niños, si te das cuenta, están en un equipo de fútbol, pero en esta ocasión no jugaron. Y no se tienen que enojar. ¿Por qué? Porque el entrenador no necesita que ellos estén jugando ahorita y ellos tendrán que obedecer. Probablemente, si deciden formar parte de un equipo deportivo, ellos tengan que hacer un espacio para ir a entrenar y hacer las actividades en su casa y después irse a entrenar. Participar en una obra de teatro. Pues aquí te tienes que aprender los diálogos, tienes que ir a ensayar, te tienes que vestir como te digan, ¿sí? Entonces, nuestras decisiones, pues, llevan siempre algunas otras acciones por delante, ¿sí? Ahora, nuestro estado de ánimo influye en las decisiones. Si estamos muy enojados, ¿cómo crees que van a ser nuestras decisiones? ¿Serán buenas? Si estamos tranquilos, ¿cómo serán nuestras decisiones? ¿Serán buenas? ¿Serán malas? Observa este caso que aparece en tu libro en la página 33. Cuando Pablo entró a la cancha de fútbol, no se dio cuenta de que el partido ya había empezado. Sin pensarlo, pateó el balón
y alzó los brazos de manera triunfal al tiempo que gritaba ¡Gol! Si te das cuenta, aquí estaba feliz. Pero, dice, entonces las cosas empeoraron. El árbitro, que aquí está, lo expulsó por entrar a jugar sin permiso. Y Pablo, muy enojado, sacó la pelota fuera del campo. Por esta acción, suspendieron a su equipo durante 2 partidos. Él tomó una decisión, pero no fue muy buena. ¿Por qué? Porque fíjate que por esa decisión que él tomó, lo expulsan y afecta a todo el equipo. Estuvo enojado, a lo mejor él fue por distracción, no se dio cuenta de que ya había empezado el partido, él se mete y patea el balón y dice que fue gol. Estuvo contento, pero lo expulsan, se enoja, patea el balón y el árbitro toma esa decisión de suspender a su equipo por 2 partidos. Entonces, es importante que antes de actuar pensemos. Toma en cuenta lo siguiente, esta información ahí mismo aparece en la página 33. Cuando debas tomar una decisión importante, es mejor hacerlo con tranquilidad. Si la decisión es urgente y tus emociones son intensas, es mejor detenerse unos segundos y respirar pausadamente antes de actuar, lo que te ayudará a regular lo que sientes, de manera que puedas tomar una decisión en calma, es decir, identificando las ventajas y las desventajas. ¿Te acuerdas de la postura cuerpo de montaña que nos va a ayudar a relajarnos? Y bueno, hay que pensar siempre antes de tomar nuestras decisiones. ¿Qué me vas a entregar? En base a este pequeño texto que aparece en la página 33, que nos dice qué fue lo que le pasó a Pablo, contestarás estas preguntas en tu cuaderno. ¿Qué emociones identificas en Pablo? ¿Qué consecuencias piensas que hubo después de lo ocurrido? ¿Y cómo afectaron las emociones de Pablo sus decisiones? Es todo lo que te encargo en formación cívica y pasamos a educación socioemocional, que es para el viernes 30 de octubre es la actividad número 7. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de una estrategia que se llama parar. La leemos aquí primero, parar. Y parar suena así como que detente. ¿Tiene algo que ver con eso? Quiero que lo leas así. ¿Qué significa parar? Primero, para. A. Atiende las sensaciones de tu cuerpo. O sea, cuando estás en una situación de estrés o de enojo, para. Atiende las sensaciones de tu cuerpo. ¿Qué estás sintiendo? Después, respira. Nuevamente, atiende las sensaciones de tu cuerpo y regresa a la actividad que estabas haciendo, pero ahora actúa ya de manera distinta. ¿Sí? Hace años había un comercial, varios comerciales, en donde trataban de tranquilizar a los papás, más bien concientizar y tranquilizarlos cuando los niños hacían alguna travesura. Por lo general, el comercial era de que algún niño tiraba algún objeto y los papás reaccionaban. Decían, te voy a pegar. Y ahí aparecía un personaje y le decía, detente, cuenta hasta 10, no hagas las cosas precipitadas. Y recomendaban contar hasta 10. Claro, contar hasta 10 así despacio, no. 1, 2, 3, 10, no. Despacio. Y en ese tiempo que se tardaban en contar, se tranquilizaban y regresaban a hacer la actividad, pero ya no a pegarle a su hijo, sino a hablar con él y a dialogar. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué momentos podrían aplicar parar en su casa? O sea, ¿qué situaciones de tu casa que se viven en casa? ¿En qué situaciones pudieras tú utilizar esto? Parar, atender las sensaciones de tu cuerpo, respirar, atender las sensaciones de tu cuerpo y regresar a la actividad.
A lo mejor aquí, no sé, cuando te enojaste con tu hermano, no sé. Piensa, ¿en qué momento es necesario parar? ¿Cuándo se podría utilizar parar en la escuela? Cuando estás jugando, cuando tienes algún conflicto con los compañeros, no sé, piensa y escribes en tu cuaderno. Vamos a culminar con vida saludable, que es la actividad 8 para el viernes 30 de octubre. Bien. Imagínate que hay una ciudad, imagínate, ojalá y no llegáramos a esto, pero te presento esta ciudad. Se llama Contaminópolis. Salvemos a Contaminópolis. En algunas ciudades ya se viven estas situaciones. Chécalo. ¿Te gustaría vivir ahí? Yo creo que a nadie. Pero desgraciadamente a este paso que hemos seguido, nuestro planeta en algunas partes se ha convertido en esto. Esto es parte de la vida saludable. No esta situación, sino que pensemos en lo que podemos hacer para salvar una situación de este tipo. Te encargo que escribas en tu cuaderno una lista de acciones para salvar a Contaminópolis, ¿sale? Bueno, son todas las actividades que te sugiero. Esperamos que las realices. Cuídate mucho, que estés muy bien.